Ya estamos listos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Le damos la bienvenida a todos. Y vamos a empezar con una oración de bienvenida, dando gracias al Señor. Amén. Sí, Señor Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias te damos por todo lo que tú haces, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones, por todo lo que tú nos regalas, Padre. Un día más de vida. Cada uno de mis hermanos que están aquí, bendícelos, Señor. Guárdalos, cuídalos a los que todavía no llegan también, Padre. Gracias te damos por este momento, por tu palabra, por los cánticos, Padre, por cada uno de nosotros, Señor Jesús. Te damos la honra, la gloria, Señor, y abre nuestros corazones, Padre, para que recibamos tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Adoramos al Señor con alegría porque Él es bueno y no hay nada mejor que estar en la casa del Señor juntos, adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, mejor es un día la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Sí, Señor. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Aleluya, bendito es tu nombre, te adoramos, Jesús. Seguimos adorando al Señor, Él es bueno, te adoramos, Jesús. Sí, Señor, venimos ante ti, Señor, con nuestro clamor por salvación, sí, Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Sí, Señor, un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos y
inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención, sí Señor. Muéstranos lo que tú es, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Sí, Señor. Que el cielo se parta en dos, inundados, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, sí Señor. Hosana, Hosana al Rey. Clamamos Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sí Señor, aleluya. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos a leer la lectura que se encuentra en Proverbios 3, 1 al 8. Dice: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar.
No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración por las ofrendas. Ahí tenemos sobres, tenemos la carta de conexión. Podemos poner nuestras peticiones y ya saben que las pueden depositar ahí. Y cada miércoles oran por ellas. Amén. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por las bendiciones que tú nos regalas cada día, por nuestra familia, por nuestra casa, nuestro trabajo, Padre. Sabemos que todo depende de ti y sin ti nada tenemos, Padre. Gracias por todo. Bendice estas ofrendas, estos diezmos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a mis hermanos, su entrada y su salida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hacer una reflexión que está de lo que acabamos de leer, de Proverbios, en el versículo 5, dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Y la pregunta es: ¿cuáles son las áreas en las que te cuesta confiar en el Señor con todo tu corazón? Amén, sí, es cierto. ¿Alguien más? Para mí, yo lo digo que cuando los niños se salen de tu control de la casa, ahí no están, entonces tienes que confiarte en el Señor. ¿Sabes qué? Ahí están en tus manos y que los cuides y ser paciente, aceptar las limitaciones, que ya en el amor de Dios. Amén. Eso que cuando a mí pasa, ¿verdad? Que a veces cuando oro, pido algo, yo tengo en mi mente algo que debe ocurrir, ¿verdad? Pero no necesariamente eso es lo que Dios quiere. Y entonces confiar en que Dios tiene un plan cuesta, ¿verdad? Confiar en que lo que Dios está haciendo es mejor que lo que yo pedí o lo que yo quiero, pues me cuesta. Amén. Yo digo que a veces en las circunstancias, ¿verdad?, que pasamos nuestras vidas, en una prueba, una lucha, ahí a veces es donde a veces nos cuesta también, ¿verdad?, como una enfermedad o que no hay trabajo o así, y sabemos que todo está en las manos del Señor, pero a veces decimos, ¿cómo va a suplir? ¿Cómo le va a hacer? Pero sabemos que todo tiene un propósito y estamos en las manos del Señor. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces vamos a empezar, vamos a saludarnos unos 3-5 minutos. ¿Cómo puedo orar por ti? Cualquier petición o agradecimiento o, que tengan uno con otro puede hacerse, saludarse, decirle buenos días, ¿cómo ha estado?
Gracias te damos, Señor, porque eres un Dios que está con nosotros, que no nos abandona, Señor. Eres un Dios que escucha cada una de nuestras peticiones, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, Señor. Seguimos adorando tu nombre, seguimos exaltando, Señor, porque solo tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, Señor, de que nos maravillemos ante tu hermosura, Señor. Queremos dedicar este tiempo, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, Padre Celestial, porque tú, Señor, mereces, Señor, que te veamos, Señor, con amor, con asombro, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito es tu nombre, sí, Señor. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó,
cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Aleluya, sí Señor. Te adoramos, Jesús. Bendito es tu nombre, mi Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Sí, Señor. Sáname y límpiame. Con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Aleluya, sí, Señor. Te adoramos, mi Señor. Eres hermoso, Padre Celestial. Clamamos a ti, Señor, por salvación. Clamamos por sanidad, Señor. Clamamos, Señor, porque solo tú tienes poder y autoridad, Señor. Tú eres digno de toda alabanza y toda adoración, Señor. Te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Bendito es su nombre. Gloria a ti, Padre Celestial. Te adoramos, Señor. Sí, Señor. Gracias. Estoy aquí esperándote cada madrugada. Estoy aquí muriendo para vivir en ti. Tú me hallaste, tu fragancia mi ser. Respiro para ti. Eres la fuente de mi amor. Tu amor
inagotable. Aleluya. Tu espíritu es incomparable. Tu amor es inagotable. Tu espíritu es incomparable. Eres mi amor. Estoy aquí esperándote cada madrugada. Estoy aquí muriendo para vivir en ti. Tú me hallaste, tu fragancia mi ser. Respiro para ti, eres la fuente de mi amor. Tu amor es inagotable. Tu espíritu es incomparable. Incomparable, eres mi amor. Eres mi amor. Tu amor es inagotable. Sí, Señor. Tu espíritu es incomparable. Tu amor es inagotable. Sí, Señor. Aleluya. Tu espíritu es incomparable. Eres mi amor. Gracias, Señor. Eres mi amor. Sí, Señor, eres nuestro amor, Padre Celestial. Gracias te damos por ese amor, Señor, que nos llena, que nos cubre, por tu presencia, Señor, que está con nosotros, Señor, y nos alienta, nos anima cada día. Gracias te damos porque eres bueno, Señor, eres fiel y queremos adorarte en esta hora. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor, en esta hora. Amén y amén. Adoramos al Señor. Amén. El Señor es bueno. Amén. Él es fiel, siempre está con nosotros. Él nunca nos abandona, siempre provee todas nuestras necesidades. Y el Señor está aquí en este lugar. Amén. El Señor está aquí. Queremos recordarles que este próximo domingo tenemos nuestros bautismos, así que van a ser a las 9 de la mañana, así que si hay alguien que no se ha bautizado y desea hacer esa confesión de fe, que es el bautismo, es el testimonio de que servimos y entregamos nuestras vidas al Señor, va a ser entonces el próximo domingo a las 9 de la mañana, así que me deja saber luego de la reunión si hay alguien interesado en bautizarse.
Bueno, seguimos con nuestra nueva serie. El domingo pasado comenzamos una nueva serie de sermones sobre nuestra vida diaria con Dios. Y la idea de esta serie es explorar cómo nuestra fe se hace relevante cada día de nuestra vida. No es una fe solo para los domingos o para los miércoles o cuando nos sintamos bien y gozosos. Es una fe que es relevante cada día de nuestra vida, no importa lo que está pasando. Y el domingo pasado introdujimos esta idea de que es Dios quien define nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Dios, aprendimos, nos creó a su imagen. Dios nos ve y nos conoce, y Dios nos ama y nos llama a ver y amar a las otras personas de acuerdo a esa imagen que Dios creó en cada una de ellas. Y todos podemos estar de acuerdo en que necesitamos constantes recordatorios de esta verdad. Amén. Va a haber momentos en nuestra vida, como hablamos durante la reflexión, que van a causar dudas sobre esta identidad que Dios ha puesto en nosotros. Va a causar dudas sobre quién es Dios, si Dios está obrando en nuestra situación, si Dios incluso es real, o si Dios le importa lo que estamos pasando. ¿Alguien se ha sentido así anteriormente? ¿Alguien ha tenido dudas? ¿Solo soy yo la que ha tenido dudas sobre quién es Dios y lo que está haciendo en mi vida? Uno de los momentos más difíciles, yo pienso que trajo dudas e interrogantes a mi vida fue cuando me lesioné la rodilla en el 2022. Ya de antemano había pasado por una temporada de agotamiento extremo y de depresión al principio de ese año, y luego en mayo tuve un accidente y me lesioné la rodilla. Se rompió uno de mis ligamentos y el menisco se lesionó. Y fue un periodo intenso, donde todo lo que solía hacer antes, por más sencillo que fuere, caminar, ya no lo podía hacer. Así que fue un tiempo donde esa capacidad que tenía de poder hacer las cosas, Dios tuvo que redefinirla en mi vida. Así que ya se pueden imaginar, los que han pasado por lesiones o enfermedades, cómo uno se siente en relación a su familia. Llegan sentimientos que inundan tu mente de culpa, de que uno se siente como carga hacia tu familia, porque uno tiene tantas responsabilidades, sobre todo con niños pequeños, y uno le entra la culpa de que uno no puede ayudar, no puede atender, no puede cocinar, no puede estar con los niños, no puede hacer todo lo que uno solía hacer antes. Y llega a tu vida un sentimiento de impotencia, donde ya uno no puede depender en sus propias fuerzas, y uno tiene que entonces, ¿de quién dependo? ¿Qué voy a hacer ahora con esta situación que tengo en mi vida? Y el proceso de recuperación fue un proceso más intenso y cruel. Yo pienso que cruel es la palabra, de lo que yo me había imaginado. Porque es uno de esas recuperaciones donde no se nota la mejoría cada vez que uno va a las terapias. No se nota la mejoría de un día para otro. Es un proceso que uno tiene que ser constante, y después de meses y tal vez años es que uno note el drástico cambio y la drástica mejoría que uno puede lograr por medio de las terapias. Y ese proceso tomó 1 año y medio. Me tomó 1 año y medio de terapias, de ejercicios, para recuperar al menos la mayoría de la movilidad, porque hasta este día no tengo toda la movilidad en la rodilla, y al menos sentirme un 80% como me sentía antes. Y fue un proceso donde Dios me enseñó esa humildad y esa incapacidad que el ser humano puede tener en ciertos momentos de su vida, donde van a llegar situaciones que te van a demostrar que antes podías hacer unas cosas, pero ahora ya no las puedes hacer. Y recuerdo que durante las terapias, una de las cosas bien sencillas que me costaba mucho hacer era brincar, saltar. Y de hecho, durante las terapias podía doblar la rodilla, podía hasta correr,
pero tenía un bloqueo mental en mi mente de que saltar me daba un terror, porque sentía que eso iba a causar mucho impacto en mis rodillas y que se me iba a doblar o se me iba... Y entonces el terapista se dio cuenta de ese miedo que yo tenía. Y, ok, vamos a hacer ejercicios para fortalecer, para que cuando te toque brincar, porque me iba a tocar, era algo que tenía que hacer. Así que llegó el tiempo en que el terapista me dijo, es hoy que vamos a brincar. Y yo le decía, no, yo no quiero brincar, yo no quiero brincar. Pero tomó un tiempo y él me dijo que aguántate de mí, haz esto. Y el bloqueo mental, tuve que soltar el bloqueo mental y atreverme a brincar. Y lo hice. Eventualmente tuve que hacerlo, lo hacía así como que suavecito, ¿verdad? Y poco a poco pude lograr, pero hasta el día de hoy es una de las cosas que evito. Si no tengo que brincar, no tengo que brincar. Y de hecho, cuando hago ejercicios, selecciono cosas que no tenga que brincar. Que no tengo que brincar, puedo hacer otras cosas, pero eso es algo que me causa ese temor. Y pareciera algo tan sencillo, que los niños lo hacen todo el tiempo, las personas tal vez lo hagan todo el tiempo, pero es algo que debido a lo que me pasó, todavía me causa un bloqueo mental en mi mente. Que yo digo, la realidad es que puedo vivir mi vida sin brincar. Eso es algo que no tengo que hacer, a menos que esté huyendo de algo, no sé. Pero hay cosas en nuestra vida que son así. Van a pasar situaciones, enfermedades, cosas en nuestra vida que nos van a causar esos miedos, esos temores, esas dudas de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y más aún, van a entonces causarnos dudas de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios no puede hacer. Así que todos pasamos por ese momento y la realidad es que no importa cuánto tiempo conozcamos al Señor y hayamos sido sus amigos, no importa lo que hayamos experimentado con Dios anteriormente, el ser humano es así. Estamos propensos a tener interrogantes y dudas sobre las capacidades que tenemos. La historia que vamos a ver el día de hoy nos va a dar dos perspectivas diferentes, de duda e incredulidad. Así que vamos a los versos para hoy. Está en Marcos 9 y vamos a leer la historia del niño que tenía un espíritu maligno. Bien. Y dice así: cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Así que vamos a desempacar un poco qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque Jesús viene ¿de dónde? ¿De dónde está viniendo Jesús? No estaba con los discípulos. Jesús estaba regresando de la montaña luego de la transfiguración. Y Jesús estaba con sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Santiago. Y durante este episodio de la transfiguración, que es uno de los momentos donde Jesús se revela como realmente es, que Dios le dice a sus discípulos: este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Así que cuando Jesús regresa, los discípulos con quienes se encuentra son los otros 9 discípulos que no estaban con Jesús. Y cuando Jesús llega, se encuentra que hay una discusión, hay un revolú, como dicen en Puerto Rico, que los discípulos que estaban ahí, los 9 discípulos, estaban discutiendo con los maestros de la ley. Y Jesús dice: ¿pero por qué están discutiendo? Y ahí es que nos enteramos que el padre del hijo le había traído el hijo a sus discípulos y ellos no lo habían podido sacar el espíritu maligno del hijo.
Otra cosa que debemos saber es que los discípulos ya habían ido anteriormente, en el capítulo 6 de Marcos nos dice la palabra, que ellos ya habían ido en su primer viaje misionero sin Jesús. Y Jesús le había dado la autoridad a sus discípulos para sanar enfermos, para sacar demonios, y ellos ya lo habían podido hacer. Nos dice la palabra que habían regresado de ese viaje contentos y emocionados por todos los milagros que habían podido hacer. Así que, ¿por qué en este entonces no habían podido usar esa autoridad y ese poder que Jesús le había dado para liberar a este joven? Dos cosas quiero que notemos de este encuentro, ¿verdad? Que me parecen interesantes. No importando las experiencias pasadas que hayamos tenido con Jesús, van a llegar momentos, como le pasó a los discípulos, de impotencia, donde no vamos a poder hacer lo que Jesús ya nos había dado autoridad y poder para hacer. Y es importante que evaluemos entonces el por qué. ¿Por qué, a pesar de esas experiencias, nos vienen dudas, nos vienen miedos y nos llega esa impotencia a nuestra vida? Si podemos notar en esta historia, el ambiente en el que se encuentra Jesús es un ambiente de discusión y argumentos, donde los discípulos están discutiendo con los expertos de la ley y los expertos de la ley están discutiendo con los discípulos, y hay un espíritu de arrogancia y discusión en ese momento en que llega Jesús. Y parece que estos argumentos que estaban pasando se habían convertido en una distracción para los discípulos, que habían ocasionado esa impotencia, porque en vez de enfocarse en el hijo que estaba agobiado por este espíritu maligno, se estaban enfocando en discutir con los expertos de la ley. Y muchas veces va a ser así en nuestra vida, va a haber distracciones que nos van a mover a confiar en el poder y en la autoridad que Jesús ya nos ha dado, de acuerdo a lo que leemos en Hechos, ¿verdad? Que Dios nos ha dado la autoridad por el medio del Espíritu Santo, pero esas distracciones, esos argumentos, lo que sea la distracción, nos va a causar esa impotencia y ese temor. Así que los siguientes versos nos dan la segunda perspectiva. La primera fue la de los discípulos y ahora vamos a ver la perspectiva del Padre. Jesús le dijo: gente sin fe, le está hablando a los discípulos, de hecho. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y las palabras que usa Jesús aquí parecieran como fuertes. Son fuertes las palabras que le dijo a los discípulos, porque sus amigos más íntimos de Jesús, sus estudiantes, las personas que le habían hecho, le habían visto hacer milagros, las personas que habían sido entrenadas por él para hacer milagros, no habían podido tomar esa autoridad y poder para hacer este milagro. Pero aquí podemos ver la perspectiva del Padre. Alguien que tal vez no había caminado con Jesús, esta era la primera vez que se había encontrado con él, pero tal vez había escuchado, porque la multitud estaba ahí, había escuchado de un maestro que hacía milagros. Y como vemos en la historia, este era un problema que esta familia había lidiado ya por años, desde que él era niño, desde que el joven era niño. Así que podemos ver que hay un sentimiento de desesperación en la vida del padre, como si este ya fuera el último recurso, lo último que querían intentar, porque ya no sabían qué más hacer. Así que podemos ver un acto de fe en el padre, tal vez hacer una fe incierta, una fe que no conocía completamente cómo funcionaba, pero aún así era fe. Y aún con la fe que muestra al traer a su hijo, podemos ver que esa fe está acompañada de dudas. Si puedes,
le dice a Jesús, sí puedes hacer algo. Y en ese momento Jesús le enseña al Padre lo que ya los discípulos habían experimentado, pero se habían olvidado en este momento. Todo es posible si uno cree. Y es aquí donde vemos la convivencia entre la fe y las dudas. Sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Pareciera como una contradicción. Creo, pero tengo dudas. Creo, pero tengo incredulidad. Parecieran que no pudieran convivir juntas. Pero lo que esta historia nos enseña es que aún con fe es posible que tengamos dudas en el momento de que pasen situaciones difíciles en nuestra vida. Sí creemos en Jesús, pero necesitamos su ayuda para superar nuestra incredulidad sobre los milagros que Él puede hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra comunidad. ¿Cuáles son esos milagros? ¿Cuáles son esos milagros donde nos cuesta creer que Jesús tiene poder y autoridad sobre ellos? ¿Cuáles son esos milagros? Tal vez sean milagros de salvación, milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros de vidas transformadas, milagros de tener más fe, yo digo. Esta interacción entre los discípulos y Jesús y entre Jesús y el Padre nos enseña que es posible que tengamos fe, que creamos en Jesús y al mismo tiempo tener dudas de lo que Él puede hacer en nuestra vida. También nos muestra que el tiempo que pasemos con Jesús y lo que conozcamos sobre Él no nos hace exento a estas dudas. Todos podemos tener dudas e incredulidad en ciertos momentos de nuestra vida. Y tal vez sea debido a distracciones que no nos permiten ver el poder y la autoridad de Dios sobre esa situación en nuestra vida. Tal vez sea que no conocemos mucho de Jesús. Todavía no hemos experimentado esos milagros y no tenemos esa firmeza de fe que nos dice, yo sé ya que Jesús puede hacerlo, ¿verdad? Esa memoria de lo que Jesús nos ha demostrado en nuestra vida. O tal vez sea nuestra propia debilidad, nuestra propia impotencia. Y tenemos que reconocer que no podemos superar los obstáculos que tenemos frente a nosotros si no es con Jesús. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Jesús a esta incredulidad y a estas dudas? Nos lo dicen los próximos versos, los versos 25 al 29. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó. Le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió a la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Así que dos respuestas nos da Jesús a estas dudas y esta incredulidad. Número uno, Jesús demostró su poder y su autoridad sobre el espíritu maligno. Así que Jesús realiza el milagro para que el Padre pueda creer que sí, Jesús tiene poder y autoridad sobre los espíritus malignos y Él puede hacer este milagro de sanidad. Y para los discípulos, Jesús los mueve entonces hacia la oración. ¿Y qué es la oración sino una comunión íntima con el Padre, quien es la fuente de autoridad y poder? ¿Qué es la oración sino una oportunidad para relacionarnos con el Padre, reconocer nuestra impotencia y nuestra debilidad y dejar todo en las manos de Dios? Aún con sus dudas, tanto el padre del joven como los discípulos vinieron a Jesús. El padre, que no le conocía, sino que solo había escuchado su reputación, y los discípulos, que eran sus amigos íntimos, tal vez, como dicen en Puerto Rico, con el rabo entre las piernas, avergonzados y tal vez con un espíritu derrotado, porque no pudieron hacer lo que antes habían podido hacer.
aún con esas dudas y esos sentimientos, ambos vinieron a Jesús. Ambos vinieron a Jesús. Y eso es a lo que nos llama Dios a hacer. En esos momentos en que tenemos dudas, en esos momentos de incredulidad, en esos momentos de impotencia, donde no creemos tal vez de la misma forma que creíamos antes, donde no podemos hacer tal vez lo que hacíamos antes, con esos sentimientos, aún así, Dios nos llama a venir ante Él en oración. Que digamos esta oración que dijo el Padre: sí, Jesús, yo creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ayúdame a ver el trabajo que estás haciendo. Ayúdame a esperar. Ayúdame a confiar en ti aunque tenga dudas. Ayúdame a poner esta situación en tus manos. Aumenta mi fe, Señor. Podemos venir ante Jesús, aunque sea con incertidumbre. Y yo les aseguro que Jesús nos va a recibir. Con nuestra falta de fe, nos va a recibir y nos va a demostrar su poder y su autoridad sobre la situación que nos está causando esta duda. ¿Cuáles son esas dudas que quieres entregar al Señor? Vamos a estar puestos en pie. Y yo quiero que traigas a tu mente esas dudas, esas interrogantes, esa incredulidad, esa falta de fe tal vez en ciertas áreas de tu vida. Este es el momento en que Jesús está con sus discípulos y ellos vienen ante Él: Señor, ¿por qué no pudimos hacer esto? Jesús está abierto a recibir todas esas dudas. Nada le sorprende a Jesús, nada le sorprende. Él lo conoce todo. Y con amor, con entendimiento, Jesús nos recibe. ¿Cuáles son esas dudas? ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuáles son esas incredulidades que tenemos? Señor, venimos ante ti reconociendo nuestra impotencia, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra falta de fe. Sabemos que nuestra fe es imperfecta. Y queremos venir a ti reconociendo, Señor, que necesitamos de ti para tener fe. Necesitamos de ti para reconocer nuestra debilidad, Señor, y las cosas que en este momento no podemos hacer. Necesitamos de ti, Señor, para confiar en que tú tienes cada situación en tus manos. Necesitamos de ti para reconocer, Señor, que tú nos provees. Tú eres, Señor, quien nos llena. Tú eres, Señor, quien sana. Tú eres quien liberta. Tú eres quien transforma las vidas, Señor. Tú eres quien aumenta nuestra fe. Tú eres quien provee, Señor. Tú eres la fuente de nuestro gozo. Tú eres la fuente de nuestra paz. Tú eres la fuente, Señor, que llena cada vacío que hay en nuestro corazón. Padre, Señor, oramos para que nos des firmeza de fe. Oramos, Señor, para que podamos creer en los milagros que puedes hacer en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, Señor. Oramos, Señor, reconociendo, Señor, que solo tú puedes hacer los milagros, Señor, que anhelamos ver en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos a superar, Señor, nuestra falta de fe. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, aunque no veamos, Señor, aún tu voluntad, el resultado, la contestación a nuestra oración, Señor. Queremos servirte, no importando, Señor, que nuestros deseos se cumplan, que nuestras oraciones sean respondidas, Señor. Queremos servirte en humildad, queremos servirte en fe, Señor. Queremos seguirte, Señor, confiando, Señor, en el poder y la autoridad que has derramado sobre tu iglesia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Confiamos en el Señor. Amén. De Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su
corazón y brindaremos ofrendas de obediencia y amor en la casa de Dios. 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 Amén. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos por tu gran amor. Gracias te damos por tu presencia y tu compañía, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que seas tú, Señor, recordándonos que tú eres quien nos da poder y autoridad, Señor, para confiar en ti, Señor, y para declarar victoria, Señor, sobre cada situación a la que nos enfrentemos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.